de la doctora Ani Karina Quiñones, residente de tercer año de pediatría, bajo la tutoría del doctor Víctor Manuel Pasos Serna, psicólogo clínico de la Pontificia Universidad Javeriana, docente de la especialización en pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali. Esperamos que disfruten este espacio académico y recuerden que las preguntas se responderán al final. Adelante, doctor. Buenos días. Hoy estaremos hablando acerca del celular y yo. Revisando la literatura, se encontró que todo lo que son los dispositivos móviles han venido en aumento a nivel mundial. Esto ha creado de que se hagan estudios acerca de cuáles son los efectos positivos y negativos en la población, especialmente pediátrica. Vamos a tener en cuenta que todo lo que es el desarrollo neurológico infantil va a estar organizado y se va a llevar gracias a una plasticidad como tal cerebral que presenta el niño. Esta plasticidad lo vuelve susceptible a que estos estímulos creen de una manera negativa cuando se introducen dispositivos digitales de manera temprana, especialmente en menores de 2 años. Esto es para que respondamos esta pregunta. ¿Cuánto tiempo al día usas tu celular, televisión, computador o tablet? Pero no aparece el código. ¿Ve el código? ¿Qué pasó? Allí, ¿por qué? En tu computador, Sí, en el computador. ¿Y por qué? Porque si no, no le funciona el slido. Ay, Mari. No. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Dónde está? Diga, un segundito para que tome. Ya va a decir. Tenemos problemas técnicos. En un momento volvemos. Allí, Eso voy a hacer. ahí está el líder.
¿Y qué pasó? Bueno, continuando con el tema, bueno, ya algunos ya realizaron como tal la votación, ¿sí? Entonces, como podemos observar, aunque este porcentaje es bajo, me imagino que por la audiencia, pero en la mayoría de la literatura nos reporta que aproximadamente todos los que son las personas miran, cada 12 minutos están visualizando como tal su celular. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de una literatura en que encontré, en donde ellos tomaron en Argentina una población adolescente hasta los 17 años. Y ellos empezaron a visualizar desde qué edad empezaba a hacer la introducción de estos aparatos digitales, entendiéndose como aparato digital todo aquel dispositivo que proyecta una imagen. Entonces ellos demostraron que los nativos digitales eran esos niños que eran menores de 2 años, en donde les hacían la inclusión de estos aparatos digitales, y generalmente era porque se lo colocaban a los niños ¿para qué? Para comer, para dejarlos tranquilos, y en donde estaban supervisados por los padres. ¿Y qué hacían los padres? Era como una zona de confort donde ellos estaban también tranquilos, y aparte de eso miraban cómo hacían los niños y cómo era esta manera de poder utilizar aparatos electrónicos, y para ellos era como el boom de ver mi hijo cómo utiliza un aparato electrónico, especialmente las tablets supervisados por los cuidadores. Debemos de tener en cuenta que en los primeros años de vida la parte neurológica, como lo había mencionado, tiene una plasticidad cerebral, lo cual va a permitir de que ese niño tenga un mejor desarrollo, ya sea cognitivo, social, emocional y también motor. Por lo cual, a esta edad lo que se requiere es que ellos tengan esa facilidad de poder tocar, de poder visualizar, ¿sí? La mamá cuando le habla a su cuidador, de poder tocar los objetos, más no tiene la capacidad neurológica para poder entender lo que le está proyectando esa pantalla. ¿Qué podemos visualizar? Que si estos niños tienen de manera constante estos aparatos digitales, ¿qué va a pasar? Pues van a tener una vida muy sedentaria, donde ya no van a tener no quieren tener contacto con sus pares, correcto, disminuyendo su actividad física. Aparte de eso, tienen deterioro como tal de la interacción social, y también tienen ya otros trastornos a nivel físico, como sobrepeso, la obesidad, trastornos como tal de síndrome metabólico, hipertensión y trastornos a nivel de los lípidos. Este artículo también nos menciona acerca de lo que es el consumo y la socialización, en donde vemos que la parte social lo que requiere es obtener mayor información a través de los dispositivos digitales, y por ende va a llevar a que no se haga una socialización. ¿Por qué? Por la introducción como tal temprana de estos aparatos electrónicos. Debemos de tener en cuenta que el cerebro tiene un área, lo que es un área cortical y un área subcortical. El área cortical es un área muy desarrollada, la cual va a regular lo que es la parte de todo lo que es la memoria, todo lo que es la lógica, y la parte subcortical es la parte subdesarrollada, la que nos va a permitir reaccionar ante todos los estímulos de estrés. Por eso es que el estar constantemente con estos dispositivos digitales nos lleva a que estemos totalmente siempre
a la defensiva, al estrés, porque va a haber un aumento como tal del sistema simpático, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y vamos a tener como tal esta sensación. ¿Qué pasa con la parte de los adolescentes? Entonces, y de la parte pues como tal infantil y de los adolescentes. Va a haber una disrupción entre el área cortical y la subcortical. Y esto va a llevar a que esta población sea más susceptible a las adicciones. Aparte de eso, ya sabemos que los adolescentes pasan por una etapa que se llama el síndrome de adolescencia, y en este síndrome de adolescencia, pues son los pacientes en una etapa crítica en donde son muy susceptibles a presentar más adicciones, especialmente a sustancias psicoactivas y al alcohol. Asociado a esto, las adicciones como tal de los aparatos digitales. Entonces, miremos cuáles son las funciones que tenemos en la corteza como tal prefrontal, y vemos que todo esto influye para que lo que es la determinación de la memoria, la perseverancia, la planificación del futuro, el criterio, el control de los impulsos, la solución de los problemas, el pensamiento crítico, la empatía, todo esto va a estar afectado, y por eso vemos que estos niños, pues son niños que tienen déficit de atención, son niños que generalmente presentan trastornos depresivos, prefieren estar solos, y al final terminan con un déficit cognitivo, y aparte de eso les va a ir, su desempeño académico va a ser bajo, y esto va a ser, ¿por qué? Porque ya vimos que hay una disrupción como tal de estas dos áreas a nivel del cerebro. Este es el artículo que hicieron en lo que es Argentina, en donde ellos en el 2020 hicieron este estudio, donde ellos visualizaban cuál fue la incidencia como tal del uso de pantallas en niños y niñas menores de 2 años. Y ellos lo que encontraron fue que en la población, pues los aparatos digitales lo homologaron como que todo lo que proyecta una imagen, sea un televisor, sea una tablet, sea un celular, sea una consola de videojuegos. Y esto a su vez los llevó a revisar la literatura y encontrar que en el 2018 ellos dedujeron que los niños entre los 6 meses a 5 años estaban expuestos en un 80.3% a la televisión, un 37.4% en pantallas táctiles con asistencia del cuidador, y se dieron cuenta que estos estudios ya venían realizados en más o menos 11 años atrás, y se evidenciaron que desde los 3 meses la población era expuesta a aparatos digitales. 40% de televisor, DVD, videos, 24, a los 2 años el 90% ya tenía un aparato como tal digital, y a los 9 meses se encontró que era la edad donde iniciaba el cuidador a darle este dispositivo digital. Entonces vamos a ver cuál es el impacto que genera el aparato digital en nuestra población infantil. Entonces vamos a ver que va a haber un retraso como tal en las habilidades motoras, ¿sí? Vamos a ver que va a haber un retraso en el desarrollo cognitivo. Aparte de esto, va a haber también un retraso en el desarrollo del lenguaje. Se ha estudiado que a nivel del área de Broca y de Wernicke va a haber una disfunción a nivel de esa área, y eso va a traer un trastorno como tal en el lenguaje, especialmente en los niños en los cuales se les introduce el aparato digital menores de 2 años. El bajo rendimiento académico, como lo acabé de mencionar, porque son población que prefiere estar todo el día con los aparatos electrónicos, no tienen una supervisión como tal del adulto, por lo cual su nivel como tal de concentración va a disminuir. El sedentarismo, ya sabemos que va a haber un gasto energético bajo, y este es un paciente que va a estar con tendencia al sedentarismo, con tendencia a la obesidad, al síndrome metabólico, y por ende pues va a tener como tal un trastorno en su desarrollo tanto físico, motor, social, emocional o cognitivo. Trastornos de la conducta, especialmente los pacientes cuando no se tiene ese control de su tiempo con el aparato digital, pues vamos a ver que son pacientes en los cuales usted le retira el celular, y son pacientes que responden de una manera agresiva. Asociado a eso, si ya están en la etapa de adolescencia, pues estos trastornos de conducta se van a ver más intensificados. Y pues la obesidad, como ya lo había mencionado. El impacto de las pantallas en la sociedad, esto no es nuevo, esto viene ya estudiado desde hace muchos años, y por eso les traje este video como personal de salud, de todo lo que debemos hacer, de todo lo que debemos hacer en nuestra consulta
para poderles explicar a los padres todo lo que genera el uso de estos dispositivos digitales. No. El teléfono celular es muy poderoso, porque mató el teléfono fijo, la televisión, la computadora, el reloj, a la cámara, al radio, a la linterna, al espejo, al periódico, la revista y los libros, el videojuego, a la billetera, el calendario de escritorio, la tarjeta bancaria. Lo peor de todo es que también mató muchos matrimonios y junto mataron a muchos familias. Y poco a poco está matando a nuestros ojos, nuestra columna cervical, nuestra salud mental, intentando acabar con la próxima generación. Si no nos vigilamos, nos matará el alma. La tecnología puede ser una herramienta poderosa. No permitas que sea el verdugo de tu vida, tus relaciones y tu salud. ¿Qué opinas? ¿Crees que el celular está afectando nuestras vidas más de lo que imaginamos? Déjame tu comentario, compártelo y dale like. Vamos con la pregunta, ¿tienes horarios establecidos para usar el celular o la tecnología digital? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? Bueno, entonces, como podemos visualizar, no en un 80% y un sí en un 20%. Este artículo es un artículo muy bonito que encontré. Este fue publicado en el 2022, ¿sí? Todo lo hicieron en el 2020, pero fue publicado en el 2022, en donde habla acerca del impacto de los aparatos digitales en el cerebro, ¿listo? Y lo que ellos mencionaban es que en este artículo ellos empiezan a visualizar que esto, como lo había mencionado, no es algo nuevo. Ellos mencionan que hace más de 100 años vienen como tal explicando acerca de lo que va a ser la tecnología con el tiempo, ¿sí? Y ellos hicieron toda la revisión de la literatura y vieron de que en el 2009 las personas estaban con sus aparatos digitales aproximadamente 7 horas, que en el 2011 eso aumentó y el 52% de la población ya tenía un dispositivo móvil, en el 2013 en un 70% y en el 2015 el porcentaje era del 75%, y que cada 12 minutos estaban con la ansiedad o con la sensación de querer revisar el celular. Este artículo también menciona de que el mal uso como tal de estas tecnologías va a llevar a que, ha llevado a que aumenten como tal los casos de los niños con hiperactividad. Y aparte de eso, niños que no saben controlar el tiempo como tal en las pantallas porque no tienen una supervisión como tal de un adulto, y que esto lleva a que tengan un mal desempeño académico, los trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y las otras consecuencias como tal que mencioné. Teniendo en cuenta todo esto, lo que les he mencionado,
Teniendo en cuenta todo esto, lo que les he mencionado, la OMS, viendo ya todo el daño neurológico que está generando los aparatos digitales, en el 2019 lanzó una ley, un proyecto que se llama Proyecto 272 de la Asamblea, en donde da la autoridad para que las instituciones educativas tengan un control como tal de estos dispositivos e incluso puedan decir en las aulas que no se aceptan ningún aparato digital. Entonces, vemos de que esto ya viene estudiado y que como personal de salud y que atendemos la población pediátrica, necesitamos crear conciencia a los padres, a los cuidadores, acerca del uso de estos dispositivos digitales. En ese artículo, ellos hablaban de que, aparte de lo que les mencioné, habían unos determinantes del efecto, en los cuales esto iba a interferir en mayor o menor daño en el paciente pediátrico. Entonces, ¿ellos qué encontraron? Igual, nosotros perdíamos muchos pacientes por antes de la sede parcial y eso. Debemos de estar pendientes, no es lo mismo aquel niño que se expone 30 minutos o una hora, tiene un tiempo regulado, y también de acuerdo a la edad, al niño que mantiene jugando videojuegos 3, 4, 5 o 6 horas. Tipos de medios. ¿Qué medios utiliza el niño? YouTube, TikTok, ¿correcto? Contenido. ¿Qué está mirando, qué está visualizando ese menor? ¿Será que como acompañantes, como padres de ellos, sabemos en cuáles son las redes que ellos manejan? ¿Cuál es el contenido que ellos están visualizando? Y lo otro es el uso del dispositivo en la oscuridad. Vemos que los adolescentes ya están enfrascados y encerrados en su mundo, en donde ellos antes de dormir se llevan el celular, se colocan su cobija, como lo dice en el artículo, y están acostados revisando, especialmente las plataformas que con mayor frecuencia se han encontrado son lo que es Instagram y lo que es TikTok. Y ya sabemos que la luz azul que emiten estos aparatos digitales, pues ¿qué va a pasar? Va a hacer de que no se produzca como tal la melatonina, no pueda generar el sueño y genere como tal trastornos como tal del sueño en estos pacientes. Este es otro estudio italiano en donde ellos empezaron a investigar cuál es el efecto como tal en los niños, ¿sí? Y cuáles riesgos tiene por el uso descontrolado como tal de las plataformas digitales, en donde ellos encontraron que en el 2019 el 85% de la población, especialmente entre 11 y los 17 años, tenían un teléfono móvil a la mano, el 72% tenía un internet como tal de banda ancha, y el 95% de las familias, todos tenían como tal conexiones a internet. Aquí en este estudio ellos no vieron, lo que visualizaron era que las familias que tenían un mayor poder adquisitivo como tal económico, eran un poco más preocupadas, especialmente las madres, porque sus hijos leyeran o por comprarles libros más que las personas de bajos recursos. También se concluyó que el 59% de los adolescentes eran conscientes de que referían de que habían utilizado con mayor frecuencia el celular años atrás, y que aproximadamente el 46% utilizaba las pantallas digitales aproximadamente 3 horas al día, y que ellos tenían internet en un 59%, y cuáles eran las plataformas que ellos más estaban o utilizaban, era Instagram en un 79%, TikTok en un 62% y YouTube en un 58%. ¿Qué encontraron ellos? Que los factores de riesgo que generaba y que generó en esa población fue lo que son las alteraciones del sueño, que ya les mencioné, porque se daban los trastornos de ansiedad, el estrés, ¿por qué? Por la continua sensación de poder, primero, encontrar un me gusta, especialmente en las plataformas como son de Instagram, correcto, que eso también llevaba a tener una expectativa muy grande de su imagen y a presentar comparaciones con las personas que ellos visualizaban en TikTok o en Instagram. Cefalea, soledad e inseguridad. Y con respecto al porcentaje, pues miren cómo podemos visualizar en ese estudio, encontraron que el 19%, el 27% tenían depresión,
el 22% tenían trastornos como tal alimentarios, el 22% estaban expuestos como tal o habían sido expuestos como tal a cyberbullying, problemas como tal psiquiátricos en un 20%, trastornos del sueño en 19%, mayor adicción ya sea a estas plataformas o que habían encontrado también la forma de poder consumir más sustancias psicoactivas o alcohol, también lo que era inicio temprano de relaciones sexuales, su imagen corporal, la actividad física en un 7.4%, dolores de cabeza, y se encontró que hasta caries dental encontraron en esta población. ¿Por qué? Porque eran adolescentes que no querían tener ningún otro contacto, que generalmente estaban con familias disfuncionales y cuidadores que no estaban pendientes de qué hacía como tal ese adolescente, y se acostaban pues generalmente pues sin cepillarse. ¿Alguna vez has tenido problemas con amigos o familiares debido al uso del celular? Ay, tienen muy buen control. Ah, me encanta. Eso es. Es ella, es ella. Bueno, entonces 78% sí, un 22% no. Esto lo encontré revisando la literatura, en donde miren cómo impacta el uso de los celulares, y que cada vez es mayor, y eso impacta también en el rendimiento académico de nuestra población pediátrica. Podemos visualizar que en la primaria, miren el tiempo como tal de internet y de estudio que tienen estos pacientes, que son de 711 horas en el internet y 792 horas de estudio. Entonces miren que más, o sea, está ganando ya, prácticamente va a ganar lo que es el internet, que los pacientes, la población pediátrica esté estudiando. Y en la secundaria, pues miren, 1058 horas, correcto, en internet, y 1054. O sea, en la secundaria ya está ganando el uso de lo que es el internet a estar estudiando. Este estudio se hizo teniendo en cuenta España, Estados Unidos y Reino Unido. Y miren la población, fueron 1.220 como tal adolescentes españoles, 1.190 en Estados Unidos y 1.225 en el Reino Unido. ¿Qué encontraron ellos? Que con respecto a estas tres poblaciones, encontraron que los padres o las familias en España eran más flexibles al uso de que su población pediátrica utilizara celular, porque les daba aparentemente independencia. O sea, que ellos ya deberían, como tal, ser independientes, manejar su celular y ponerle un horario, pero se encontró que esto no es real. Los niños no son capaces de manejar un horario si no se les tiene un control desde la etapa infantil. En la literatura mencionan desde los 8, máximo 10 años, hasta los 8 o 10 años tiene uno como padre o como cuidador de poder enseñar o poder generar una rutina con el uso de estos aparatos como tal digitales. Y se encontraron que en Estados Unidos y en el Reino Unido eran más estrictos con respecto al uso de estas pantallas. ¿Qué también se encontró? Pues el 89.9% de la población que se estudió tenían como tal el celular, la tablet en un 69% y el ordenador portátil en un 76%. Con respecto a todo lo que hemos hablado, entonces vamos a ver de que en varias literaturas, ¿sí?, las sociedades científicas ya emiten y ya está establecido cuánto es el tiempo que deben tener nuestra población pediátrica con los dispositivos electrónicos. Y debemos de tener en cuenta que todas lo que refieren es que niños menores de 2 años no deben de estar expuestos a ningún aparato electrónico. ¿Listo? Ellos que mencionan, lo máximo que se puede hacer, ejemplo, una familia disfuncional, el papá no está en casa, una videollamada es lo máximo que usted le puede hacer a un menor de 2 años, pero no tener como tal nada que tenga que ver táctil, ¿sí? Porque eso le va a llevar a todo el trastorno y el retraso en su desarrollo, tanto cognitivo como motor, de estos niños. Entonces, miren lo que ellos mencionan: en los menores de 2 años es desaconsejado el uso de estos dispositivos antes de los 18 meses, ¿sí?
las dos, tanto la Sociedad Argentina como la Academia Americana de Pediatría, como la Asociación Española de Pediatría, recomiendan de que no deben de utilizar ningún aparato digital antes de los 18 meses. Ya empezando como a la introducción de ver de que cada familia tiene un aparato digital, entonces ellos mencionan que a partir de los 18 meses, pues lo máximo que puede tener una población infantil es un videochat permitido, del resto nada más. Listo, de 2 a 5 años, pues lo máximo es de 1 hora bajo supervisión como tal del adulto, explicándole al menor por qué se va a realizar hasta esa hora, ¿correcto? Y lo que sí deben de tener en cuenta los padres es que no puede utilizarse este dispositivo digital cuando ellos estén comiendo o para que estén tranquilos o para que no les apliquen una inyección o para cualquier actividad que les genere a ellos estrés y para tenerlos calmados. Y desde los 5 a los 18 años, entonces debemos que esta población debe tener una regulación como tal en las horas. Lo máximo que refieren estas asociaciones con el uso del dispositivo son máximo 2 horas al día que debe tener la población desde los 5 a los 18 años y muy regulada pues como tal por el adulto. Entonces, estas asociaciones que encontraron, y eso que todavía faltan más estudios, y se van encontrando que todo el complejo que generan estos aparatos digitales es mayor. Entonces, entre lo que ellos encontraron, entre la parte nutricional, pues encontraron los trastornos como tal alimenticios, el sobrepeso, la obesidad, con una evidencia moderadamente fuerte, y los trastornos psicosociales, porque tienen una peor calidad de vida, no tienen contacto social con sus pares, ¿correcto? Y tienen un peor estado de ánimo. Son generalmente adolescentes que mantienen muy tristes, son pacientes que no quieren tener contacto con los familiares, no quieren salir, no quieren exponerse al sol. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Debemos de educar sobre el desarrollo del cerebro en los primeros años. Eso es lo que debemos de hacer en cada consulta cuando nos llegue un paciente. Explicarles a los padres, porque a veces ellos lo hacen por desconocimiento, porque no saben realmente todo el impacto a nivel neurológico que genera el uso de estas pantallas en menores de 2 años. La importancia del juego práctico, que se vuelva otra vez el niño, que esté en el piso, que juegue, que socialice, que visualice cómo le habla el papá o el cuidador. Esto va a llevar para que este niño tenga un mejor desarrollo cognitivo, mejora sus habilidades lingüísticas, cognitivas y emocionales. Dispositivo fuera de los dormitorios, ya sabemos por qué. Sabemos que todo el efecto de la luz que genera y por eso los niños van a presentar trastornos del sueño. En las literaturas que revisé, ellos decían mucho acerca de cómo ha aumentado los trastornos del sueño en la edad pediátrica. El evitar el uso de medios como única forma de calmar a los niños, evitar pasar tiempo en las pantallas durante las comidas o 1 hora antes de acostarse, porque se revisó que estos pacientes en los cuales se les ponía la pantalla para poder comer, pues eran pacientes que tenían trastornos de alimentación, eran pacientes que no tenían ese contacto como tal con los alimentos y generalmente se encontró que ellos tenían más rechazo a ciertos alimentos. Los límites según la edad frente a las pantallas es muy importante hacérselo conocer a los padres y a los cuidadores y incentivar lo que es la actividad física que cada vez se va dejando atrás. Esa actividad física que es la de estar en el parque, que es la de correr, que es la que va a llevar a que ese niño tenga esa interacción con la luz, con sus pares, que mire a otros niños correr y que mejore como tal toda su parte cognitiva y motora. Y también los alimentos saludables. Este es un artículo que salió ahorita en octubre del 2024. El señor Hinton, que fue ganador del Nobel de Física, ¿sí? Él renunció en el 2018 como tal a Google. Él fue uno de los inventores como tal de toda esta parte de la tecnología y el cual hizo todos los estudios para que la tecnología, para que las máquinas hicieran todo lo que nosotros no podíamos hacer. Pero ¿qué pasó? Él nunca pensó que el aumento como tal de esta tecnología en las familias y todo lo que generaba iba a ser un aumento pues tan significativo en tan pocos años. Él decía en ese artículo que aproximadamente él refería que en unos 50 años era que iba a haber esta inclusión de la tecnología de una manera pues tan grande. Pero ya investigando, ¿sí?
sus motivos por los cuales él renunció a Google es porque ve que no hay un freno de esta tecnología, no hay un freno con respecto a la inteligencia artificial. ¿Y cuál es su miedo? El miedo es que la máquina reemplace todo, que todos estos dispositivos digitales reemplacen lo que es la obra humana, reemplacen el cerebro, reemplacen especialmente todas las actividades y todos los empleos, y que esto más adelante pueda hacer de que esa máquina incluso ya la parte humana no puede hacer absolutamente nada, y que la parte digital sea como tal la que comande todas las actividades como tal en el mundo. Incluso él lo menciona que esto no es algo nuevo, esto lo pasaron en una película, lo que es Terminator, ¿sí? Terminator nos mostró cómo podía hacer toda la parte digital, todo lo que podía mandar, y entonces ese es el miedo de él, de que lo que él creó ahorita sea algo que él lo creó con fines positivos, como que el ser humano se apoyara de él, y especialmente él lo mencionaba, que era especialmente en la parte médica, ¿sí? Que eso es donde, donde iba a tener un mayor avance como tal, pero que ya las cosas se salieron de control. ¿Qué menciona él? Armas verdaderamente autónomas, robots asesinos, hasta eso está pensando él que puede llegar, y no en tantos años como él pensaba que eran 50 años, sino incluso él lo ve que en 5 o 20 años puede ser de que estas máquinas, porque le damos tanto control, tiene tantos códigos, sabe tanto de la humanidad, que pueda llegar a presentarse esta situación. Este es un periódico, El Mundo, en donde les quería resumir el matemático que llevó a Portugal a la cima educativa. ¿Listo? Vemos que el señor Crato, este señor fue un ministro de educación, y este señor, ¿qué hizo? Él volvió otra vez a los libros. ¿Por qué? Porque él dice que volver a los libros genera un mayor interés como tal por la lectura, genera que ese niño, él solamente de pasar las hojas, correcto, le lleva a él a generar un mayor deseo por la lectura, a concentrarse más. Entonces él plantea que lo ideal es que dejemos un poco lo que son los aparatos digitales y empecemos nuevamente a interactuar con lo que es la parte de los libros. Esta frase se las dejo, se dice: la inteligencia artificial no es fiable, construye textos que aparentemente son convincentes, pero inventa muchos datos, falsifica informaciones concretas. Irene Vallejo. Entonces recordemos, ¿sí? Debemos de evitar usar los dispositivos digitales como sonido de fondo mientras se come, 2 horas antes de dormir, para distraer o calmar a los niños, como único recurso de diversión. Y mejor usarlas para comunicarse con familiares o amigos, para un recurso como tal de aprendizaje audiovisual, para mantener seguro mientras terminas algo, o para tener un momento de descanso para ti. ¿Qué conclusiones? Recordemos, prevenir en etapas de 8 a 10 años del uso de los dispositivos digitales. Debemos de tener en cuenta que estos dispositivos, si no se tiene el control y la supervisión del adulto, es una influencia correcto hacia la violencia, el daño, hacia un bajo autoestima, y también para trastornos como tal depresivos. Tiene efectos más negativos que positivos. Aprender y enseñar a nuestra población infantil a utilizarlo de la manera correcta, de nosotros poder prevenir todos estos daños que genera. El uso preventivo desde enseñar en la escuela, de la familia, el uso de juegos, ¿correcto? Y recordemos que esta población tiene un cambio de entorno demasiado disruptivo. ¿Para quién? Para un cerebro que está apenas desarrollándose. Y les dejo este libro que se llama La fábrica de cretinos digitales. Es un libro que los padres pueden leer, en donde allí explican todos los efectos que genera el uso de las pantallas digitales, el mal control con respecto al horario, y todo pues como tal lo que les acabé de mencionar.